Vamos ya con la relación con Aragón. En la descripción del vídeo dejo el enlace de un artículo del profesor Ayala en el que comienza justificando por qué la política exterior es el eje vertebrador de su reino frente a otras interpretaciones de que es la cuestión del imperio. Después le preguntaré por ello. Pero me parece interesante porque en la historia de, bueno, cualquier nación, pero en la de España en particular, creo que tendemos mucho a obviar la situación internacional. Y claro, viendo lo que ocurría en el exterior, en cualquier momento de nuestra historia, se entienden muchas cosas. Y yo le quiero preguntar por la relación con Aragón, que pasó por muchas fases. Jaime I era su suegro. Son muchos años de reinado y antes siendo príncipe, yo le quiero preguntar la importancia de la relación con Aragón en la vida política del rey Alfonso. Bueno, pues efectivamente es decisiva, ¿no? Ya te digo, efectivamente eso fue el objeto de mi tesis doctoral y la verdad es que no se entiende. Claro, yo también es verdad que se pueden buscar otros argumentos para dar coherencia al relato histórico, ¿no? Pero en mi caso siempre he visto con mucha claridad que efectivamente Aragón es el elemento que ordena, en cierto modo, todo ese relato histórico, ¿no? Todo ese escenario, ese reinado amplísimo de Alfonso X. Hay muchas razones que lo explican, pero fíjate que la más elemental, o si quieres la más patente, es que la Corona de Aragón es, junto con Castilla, la principal potencia peninsular. Entonces, claro, si estamos hablando de una pretensión irredenta y que se repite y que se mantiene de una Castilla que pretende la hegemonía sobre el conjunto de la península, el principal interlocutor y también el principal oponente de esa política es Aragón. Por tanto, casi toda la política del rey va a girar en torno a esa consecución de colaboración, que normalmente es escasa, aunque hay momentos de colaboración con Aragón, y a esos otros momentos, en cambio, de confrontación, que son los más durante el reinado. Entonces, bueno, ya digo que hay muchísimos aspectos, porque además eso nos lleva a otras consideraciones que, bueno, a lo mejor salen aquí más adelante sobre el tema del juego del güelfismo y gibelinismo en el ámbito mediterráneo. Y aquí, pues, Castilla y Aragón desempeñan papeles distintos en el marco de esa dialéctica que explica en buena parte el desarrollo de la historia del Mediterráneo en el siglo XIII, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIII, ¿no? Este es otro aspecto importante que explica también este protagonismo de Aragón. No olvidemos que Aragón se va a convertir en una potencia mediterránea, una potencia gibelina, que va a gobernar sobre Sicilia, etcétera, etcétera. Y todo esto tiene que ver todavía en vida de Alfonso X. Para el gran público diremos, profesor Ayala, que los güelfistas y los gibelinos eran, vamos a decir, los dos bandos que había por la corona imperial. Los primeros tenían su centro en el norte de la actual Francia y los gibelinos en Italia. Por eso la política contraria a los güelfistas podía suponer la invasión de Francia, ya fuese contra Castilla o Aragón, además teniendo en cuenta la eterna pretensión por Navarra. En definitiva, un factor que condicionaba las relaciones internacionales. Bueno, relaciones entre reinos. Yo le quiero preguntar si Alfonso X, al casarse con Violante de Aragón, la hija de Jaime I, entre otros puntos de su política con Aragón, buscaba lo que consiguieron los reyes católicos, la unidad de las coronas. Bueno, no, yo creo que no. Es decir, nosotros vemos ahora, claro, a toro pasado, ¿no? Si me permites la expresión un poco académica, vemos las cosas con un criterio muy finalista, ¿no? Tampoco tenían claro los reyes católicos que fueran a unir nada. Y de hecho, cuando murió Isabel la Católica, pues bueno, pues hubo ahí sus más, sus menos, y en fin. Pero no, fíjate, yo creo que los matrimonios en la Edad Media básicamente van destinados a lo que están destinados, que es a buscar colaboración, es decir, a buscar alianza o a neutralizar peligros, ¿no? Entonces, el caso de Aragón es muy claro.
cuando se concierta este matrimonio, pues las relaciones son tensas entre Castilla y Aragón. Y bueno, esto podía facilitar las cosas, podía tranquilizar las cosas, pero no estamos hablando de una previsión que sería absolutamente anacrónica y que no ha lugar de una supuesta unión ibérica. Otra cosa son los proyectos de hegemonía, que yo sí en esto estoy insistiendo. Cuando hablo de hegemonía no estoy hablando de unificar la península, nadie se le pasaba, desde luego Alfonso X, que era bastante listo, entre otras cosas, pues no se le hubiera pasado. Se trata de una hegemonía, es decir, de ser el principal y de que el resto sean una especie, digamos, de pares, entre los cuales él es el primus, ¿no? Pero no estamos hablando de una unificación territorial ni nada por el estilo. Eso ya son conceptos, además, mucho más evolucionados, más modernos y serían anacrónicos en este momento planteados. Usted señala como motivos de acercamiento entre Alfonso X y Jaime I dos cuestiones, una interna es la cuestión de las rebeliones mudéjares, de que si uno empezaba en Castilla se podría extender a Aragón y viceversa, y luego esta cuestión internacional de los güelfistas franceses casi creándose un propio imperio, vamos a decirlo así, en el Mediterráneo, algo que perjudicaba a Aragón y que en la frontera también con Navarra y con Castilla y también Aragón le perjudicaba a Castilla, y señala usted que eso en vida de Jaime I supuso una cohesión, bueno, muy beneficiosa para las dos partes. Sin embargo, yo le quiero preguntar cómo fue la relación con Pedro III. Una vez muerto Jaime I, ¿cómo es esa relación entre el nuevo monarca y Alfonso X? Pues muy mala, porque, claro, aquí se juntan varios elementos. Primero, cuando Pedro III sube al poder, en 276, se están produciendo cambios, todavía no muy evidentes, pero ya se están produciendo cambios en la ubicación política a nivel internacional de Alfonso X. Es decir, Alfonso X hasta ese momento había sido un gibelino, pero un gibelino muy moderado. Si luego hablamos del tema del fecho del imperio, pues ahí se puede explicar un poquito mejor. Un gibelino moderado que se entendía con un gibelino más radical que era Aragón. Y bueno, pues ahí había un marco de entendimiento. El problema es que por una serie de razones, que además tienen que ver con el fecho del imperio, bueno, el problema es que la política de Alfonso X es muy complicada, la política exterior. Entonces, a veces, si hay algo que no, en fin, que no sea capaz de explicar muy claramente, me lo dices, ¿no? Bueno, como te decía, el problema es que en ese momento y teniendo en cuenta el fracaso que finalmente cosecha en relación al imperio germánico, pues Alfonso X en los últimos años de su vida da un viraje a su política y se hace güelfo. Con lo cual, claro, ese entendimiento que existió siempre, no siempre, pero casi siempre con Jaime I, no va a existir ya con Pedro III, que es un rabioso gibelino. De hecho, él está casado con la hija de Manfredo y con la nieta, por tanto, del emperador Federico II, ¿no? Y por eso accede al trono de Sicilia. Claro, eso hace que Sancho, el heredero de Alfonso X, que en ese momento ya está o empieza a estar claramente enemistado con su padre por la sucesión, pues se eche en manos de Pedro III. Con lo cual, Alfonso X, al final de su vida, tiene dos enemigos fundamentales que han construido entre sí una entente, una alianza, que son Pedro III y su hijo Sancho, que entre sí son aliados. A todo esto, su mujer también al final de su vida pues decide abandonarlo y marcha a Aragón, ¿no? Con lo cual, en fin, Aragón en ese momento es la fuente de todos los males de Alfonso X y la clave en buena parte del fracaso final de su política.